Qué bueno, qué gusto compartir con ustedes. Gracias por esta bandera. Ustedes saben que yo empecé a amar mi nación después de que llegué a los pies de Cristo. Porque antes yo decía, no, Paraguay no. Paraguay no quería nada saber de Paraguay porque, ¿qué pasa? Que las noticias, todo lo que se ve en las naciones nunca es algo bueno o algo positivo. Siempre nos muestran lo negativo. Ni siquiera yo quería hablar el guaraní, por más de que crecí hablando el guaraní. Pero yo no quería saber nada de guaraní. Cuando era joven fui a la capital a estudiar y no quería saber nada de Paraguay. Tenía planes de salir del Paraguay. Tal es así que cuando ya un poco grande, uno de mis hermanos se casa con una norteamericana estando en Paraguay y viene a vivir en Paraguay y mi hermano me dice, vení acá junto a mí en Estados Unidos, te voy a pagar el pasaje, vas a vivir conmigo, no vas a pagar alquiler, vas a trabajar conmigo y de a poco me vas a devolver lo que es el pasaje. Pero ¿qué pasa? En ese periodo de tiempo de preparación para viajar a Estados Unidos, yo llego a los pies de Cristo y le pregunto al Señor. Y el Señor me dice con voz audible, me dice, no, en Paraguay hay mucho que hacer. Y eso fue algo que cuando yo conocí al Señor empecé a amar el Paraguay, empecé a amar lo que es su cultura, empecé a amar su idioma y amo, pero profundamente, mi país. Y desde entonces comienzo a orar por mi país o comienzo a bendecir mi nación en vez de maldecir, ¿verdad? Porque estamos tan acostumbrados, lo más fácil es maldecir, ¿verdad? Decir cosas negativas. No, este gobierno es un gobierno corrupto, no que este gobierno, no, este presidente, no ese gobernador, no esa tal cosa. Mientras que la palabra de Dios nos dice que tenemos que orar por nuestras autoridades. Nos guste o no nos guste. Tenemos la responsabilidad de bendecir y no de maldecir. Entonces, a partir de ahí yo, a pesar de que no estoy de acuerdo con ciertas decisiones que tome el gobierno, bueno, yo le digo al Señor, dale sabiduría, Señor. Y sobre todo que pueda conocerte. Oro por el presidente, el vicepresidente, las autoridades, sus familias. Y eso tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. Porque eso nos dice el Señor, porque eso es agradable delante del Señor. ¿Para qué? Para que vivamos, ¿cómo dice? Quieta y reposadamente. Así es que, bueno, no vine a hablar del Paraguay. Bueno, son cosas que a mí me pasan, ¿verdad? Bien, bueno, queremos compartir la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, gente, ¿sí? Vamos a darle gracias a Dios y gracias a ustedes por invitarme a este lugar maravilloso. Oramos, Padre, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gracias, Papá Dios, por tu fidelidad, por tu misericordia para con cada uno de nosotros. Eterno Dios, hoy queremos seguir aprendiendo de tu palabra, queremos ser enseñados por tu Espíritu Santo. Disponemos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón y pedimos que tú nos des discernimiento acerca de tu palabra, Señor. Queremos aprender directamente desde tu corazón, Papá Dios. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos hoy nuestras vidas delante de ti para recibir aquello que tú quieras hablar a cada uno de tus hijos. Señor mío, cubrimos este lugar con la preciosa sangre de Jesucristo. Señor, echamos fuera toda distracción, toda confusión. Padre, y declaramos, Señor, cielos abiertos sobre este lugar. Declaramos, Señor, esa sabiduría que viene de ti, que cae, se derrama en este lugar, Padre eterno. Se implanta tu presencia, tu reino en este lugar, Papá Dios. Gracias, eterno Dios. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Es que es un tema un poco conflictivo. Nosotros decimos que hemos sido libertados en Cristo. Pero ¿qué pasa? Que como cristianos a veces seguimos con algunas cosas, parece que no nos dejan, parece que hay cosas que no nos deja avanzar, que nos impide avanzar. Por más de que querramos
seguir adelante. Quiero compartir con ustedes un pasaje de Isaías, el capítulo 61, que el Señor Jesús luego lo repite, y sobre todo en Lucas, si mal no recuerdo, 4, 18 y 19. Pero quiero leerles esta versión de Isaías. Dice Isaías 61, versículo 1 al 4. Ustedes saben de memoria este versículo. El pastor ya se ríe. Es que es tan conocido, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Dios: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. El Señor bendiga su palabra. Esta es una palabra que a mí me ha tocado bastante. Sobre todo esa última parte, ese último versículo que dice los escombros de muchas generaciones. Ahora, ¿qué pasa con los escombros? Acá hay un piso lindo, brillante, encerado, pero abajo ¿qué hay? Escombros, ¿verdad? Y saben, hermanos, voy a ir directo al grano porque me dijeron que acá solamente 30 minutos de predicación y ya. Yo comencé en una iglesia donde se predicaba 1 hora, después me fui a una iglesia donde se predicaba 2 horas. Inclusive recuerdo un día el predicador dijo: bueno, el próximo domingo vengan preparados. Vamos a comenzar a las 10, terminamos a las 12, almorzamos y continuamos a las 13. Entonces yo me acostumbré así. Pero acá me dijeron 30 minutos. Bueno, sí, así dijeron, pero como que yo soy de lejos, me van a tener que aguantar. La primera vez que vine, predicamos ahí que vos también estabas, pastor, y esa vez me dijeron 35 minutos, hoy ya me dijeron más corto el tiempo. Entonces, bueno, ya creo que ya pasó 10 minutos. Escombros, ¿verdad? El piso maravilloso, pero por debajo ¿qué hay? Escombros, que si no se usa debajo del piso se tira, ¿sí o no? A veces caminando por las calles vemos esas bolsas grandes llenas de escombros que vienen después los camioneros y llevan. Este pasaje, hermano, se refiere al creyente que vive su vida como ese piso hermoso, pulido, que por fuera se ve espectacular, pero por dentro hay escombros. Y sobre todo dice escombros de muchas generaciones, cosas que traemos del pasado, que aparentemente fueron sanados, pero se toca un poquitito el tema y ay, cómo duele, ¿verdad? Quiere decir que en realidad no hemos sanado. Cuando empiezan a tocarse esos escombros y cuando hay un tema que te toca y que de repente te hace pensar, trae cierto dolor, tristeza en el corazón, algo que pasó en el pasado, quiere decir que hay todavía escombros que hay que sacar. ¿Se entiende? Entonces hoy el tema es: ¿realmente estamos libres en Cristo? Porque el Señor a eso nos llamó. ¿Realmente hemos sido libertados de las cosas del pasado, de, vamos a llamarle, ataduras
o esos escombros, y acá dice de muchas generaciones. Está hablando de generaciones. En el Antiguo Testamento, sobre todo, habla también de pecados generacionales. Hoy día se nos enseña que esas cosas ya no existen, pero ¿y cómo es que de repente, siendo cristianos, aún tenemos cosas que nos están atando, que están impidiendo que podamos avanzar? Y algunos dicen, bueno, la palabra de Dios dice que los hijos no van a pagar por el pecado de sus padres, ¿cierto? Eso se refiere a la salvación. Cada uno, la salvación es individual. Yo no puedo decir, Señor, yo recibo a Cristo en mi corazón por el pastor. Él tiene que hacerlo. Entonces, cada uno es responsable de su salvación y sobre todo de su crecimiento espiritual. Entonces, ¿somos realmente libres? ¿Estamos realmente sanados? ¿Verdad? En cada área de la vida se habla de libertad, ya sea económica, política, civil, etcétera, etcétera. Pero la más importante es la libertad espiritual. 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y a veces estamos tan seguros de esa libertad que no nos damos cuenta de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Yo conozco, por ejemplo, familias que no salen de enfermedades. Y estoy hablando de familias cristianas. Y algunos se adueñan de ciertas enfermedades. Dice, mi enfermedad. Mi enfermedad. Así como esos que ven mucha telenovela dicen, mi novela. No sé si acá sucede eso, pero hacia mi casa sí. Mi novela, todo es suyo. Sin embargo, nada es nuestro, ¿verdad? Pero también el Señor nos dio instrucciones de cómo enfrentarnos o cómo aferrarnos a esa libertad. Y eso habla en Juan 8:31 y 32, dice el Señor, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, tengamos en cuenta una cosa. Aquí tengo entendido que todos los que estamos aquí hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Tenemos la salvación. No me refiero aquí a salvación o no salvación. Me refiero a esas ataduras que como cristianos muchas veces seguimos teniendo. Hay veces que tenemos problemas económicos que no podemos salir adelante, ¿verdad? La libertad que Cristo nos ofrece es para el que la desea. No es para el que la desea, sino para el que la vive a través de la obediencia. Deuteronomio 11:26-28 dice, aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová. La maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Algunos me van a decir, no, pero ese era para los israelitas. Pregunto. Sobre todo el Nuevo Testamento. ¿A quién iba dirigida? ¿A creyentes o no creyentes? Respondan, pastor, vos no me digas nada. A creyentes. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Corinto, ¿era una iglesia de inconversos? Cuando escribe a la iglesia de Éfeso, ¿era para una iglesia de inconversos? No. Apocalipsis 3:20, ¿qué dice? Aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿A quién fue dirigido? A una iglesia donde se estaba predicando a Cristo, pero Cristo dice, aquí yo estoy a la puerta. No estaba dentro del lugar de donde se estaba predicando el nombre de Cristo. Eso es difícil, eso es duro. Era una iglesia que se creía cristiana, la iglesia de la Odisea. Ellos decían, wow, nosotros tenemos todo, estamos súper bien. Pero Cristo dice, aquí yo estoy a la puerta. El Señor estaba allá, el predicador, la gente, todo aquí, y había sido el Señor, estaba allá afuera, o tal vez del otro lado. No estaba dentro donde se estaba predicando su nombre. O sea que todo lo que nosotros tenemos, sobre todo, solamente usando el Nuevo Testamento, entendemos que fue dirigida a iglesias cristianas.
Iglesias cristianas que estaban atravesando por situaciones difíciles. Iglesias cristianas que estaban atravesando por conflictos, peleas entre ellos mismos, especialmente la de Corinto, problemas de pecados sexuales, problemas de idolatría. Ay, no, que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de yo soy del pastor Gabriel, ese que vino de Paraguay, ¿verdad? Esa era la pelea en Corinto. Estaba dirigida a cristianos, a personas que en algún momento dijeron sí a Cristo, pero que todavía tenían ciertos problemas. Estaban siendo adoctrinados. Y a esa iglesia también Pablo les dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Después, ¿qué dice Efesios 4:27? Ni deis lugar al diablo. ¿A quién va dirigido? ¿A creyentes o inconversos? A creyentes. O sea que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, voluntaria o involuntariamente podemos darle lugar al enemigo. ¿Entienden? Y si le damos lugar al enemigo, ¿qué trae? ¿Bendición o maldición? Maldición. El diablo no va a entrar en tu casa para bendecirte. El diablo no va a entrar a tu casa para darte riqueza, a menos que tú le des, como dice, tu alma a cambio. El precio a pagar por eso es muy alto. Entonces, ¿qué es una maldición? Es la consecuencia espiritual, física del pecado que trae ataduras y que puede transmitirse a través de generaciones. Las maldiciones son ataduras, son consecuencias del pecado, consecuencia espiritual y física del pecado que trae ataduras por generaciones. Esas generaciones pueden referirse a problemas recurrentes como enfermedades, tragedias, fracasos. Más adelante voy a especificar un poco más. Por eso nosotros tenemos que entender qué son las ataduras. Tenemos que entender qué son las ataduras, aquellos que están allí debajo de ese piso hermoso que hemos llamado escombros de muchas generaciones. Porque Israel hasta ahora vive en esa condición. El día en que reconozcan a Cristo como Señor y Salvador, el pueblo de Israel, se va a cumplir esa palabra en sus vidas. Entonces, una atadura. Hay una pregunta que se hace la gente, los cristianos en este día. ¿Puede un creyente en Cristo estar bajo atadura o maldición? Sí. Pero no maldición de la muerte, de la condenación del pecado, sino de las cosas que estamos hablando. Enfermedades, miseria, pobreza y cosas así que voy a ir especificando. Muy bien, entonces el apóstol Pablo, como ya he mencionado antes, nos da una advertencia. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando nosotros nos enojamos con un hermanito, con una hermanita, con tu esposo, con tu esposa, y no le hablaste en todo el día y pensás hablarle al día siguiente, ya le diste lugar al diablo. Por eso dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no se oscurezca, que no anochezca antes de que se reconcilien, porque si es así, le están abriendo brechas al diablo. Como dice una hermana, hoy en día hermana, ¿verdad?, que estuvo en brujería y hechicería mucho tiempo. No es solo puerta. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, se abren portales. Y esos portales sirven de entrada al enemigo en nuestras vidas y en nuestros hogares. Por eso yo siempre hago sobre todo una responsabilidad. La responsabilidad es sobre los padres. Cómo vienen las generaciones, las maldiciones generacionales, voy a ejemplificar. Acá hay un techo. Si llueve, acá estamos viendo, ¿verdad? Pero supongamos que hay un pequeño agujero. ¿Va a gotear, sí o no? Y nosotros los hijos estamos aquí. El techo es la familia, papá, sobre todo, papá y mamá. Ellos son techo, ellos son la cobertura. Pero si hay una grieta,
y empieza a llover, a los que están en casa tarde o temprano les va a salpicar. Yo, como papá, si en mi vida espiritual hay grieta, y sobre todo si mi papá, mi mamá, mi abuelo, mis bisabuelos no conocieron a Cristo, no es solamente grieta, es toda una abertura, es todo un portal sobre mi vida de parte de mis padres, de mis abuelos y bisabuelos, porque soy testigo de que ellos no conocieron al Señor, excepto mi mamá ahora, ¿verdad? Pero entonces, y aún nosotros como cristianos, si descuidamos nuestra vida espiritual, si hay una grieta tarde o temprano, esas gotas que caen van a salpicar, van a alcanzar a algunos de nuestros miembros. Y yo como pastor de una iglesia le digo al Señor, Señor, yo no quiero que por mi culpa llegue algo a tu iglesia. Inclusive le digo, Señor, si yo me estanco, que la iglesia crezca. Si yo me quedo, que la iglesia siga. Ese es mi temor. Yo no quiero causar, porque yo pasé por esas situaciones. Estuve en lugares donde me estancaban. De los líderes son los que se encargan del crecimiento de la iglesia. El líder es el responsable del crecimiento o el estancamiento o el retroceso. Muy bien. Entonces, hay una advertencia. Si le damos lugar al diablo, le estamos dando una legalidad a través del pecado no arrepentido. Le damos legalidad, le damos autoridad al enemigo para que él haga lo que se le antoja en nuestras vidas. Cierto, como cristiano está limitado, pero tiene poder. El Señor Jesús le dijo a Pedro, mira, el diablo me ha pedido por ustedes para zarandearles, perdón. ¿Y qué le dijo el Señor? No, jamás te voy a permitir, le dijo, ¿verdad? El Señor le dio autoridad. Pero yo he orado para que tu fe no te falte. O sea, Pedro estaba con el Señor Jesús mismo y aún así, viviendo con Él, durmiendo con Él, caminando a su lado, y aún así el diablo fue un atrevido. ¿Y les parece que hoy día no va a ser atrevido con nosotros? El diablo no pregunta, el diablo entra. El diablo no es como el Señor Jesús. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Será que te puedo tentar hoy? ¿Será que te puedo maldecir un chiquitito hoy? No, directo. Bueno, si le damos lugar al diablo, entonces, lógicamente, no va a traer bendición. Imagínense, papá, mamá, abuelos, bisabuelos, cuántas generaciones que no le conocieron al Señor, y todas esas maldiciones se están transmitiendo. Y sobre mí también. Por eso Pedro dice a los no convertidos, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A los no convertidos le dice eso, ¿verdad? A los convertidos, a nosotros. Esas advertencias son para nosotros, porque el diablo está allí. Y si nos descuidamos, si hacemos una grieta, entra allí. Con lo que hoy amanecí pichado con el enemigo, porque tuve un sueño gracioso a la vez, pero era alguien que me perseguía en motocicleta. Entonces yo me detengo y le pongo las piernas nosotros le decimos zangadilla a una moto, y se cae. Y me voy para pegarle en mi sueño, y era un espíritu, no se le veía nada, estaba un cuerpo entero, pero no le veía nada. Además, eres un mal, no sé qué le dije, ¿verdad? Váyase de aquí en el nombre de Jesús, pero me deja su moto, le dije así. Porque yo estaba a pie y quería usar su moto. Y era un espíritu. En mi sueño aparece un espíritu. Y en mi sueño le dije, te vas de acá en el nombre de Jesús, pero me dejas tu moto. ¿Y por qué no aparece uno ahí de verdad? Para que me deje la moto. A mí me gusta andar en moto.
Entonces, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8 para quien quiera anotarlo. Muchos, como ya he mencionado, dicen que no existen las maldiciones generacionales porque Cristo se hizo maldición por nosotros para que nosotros recibamos bendición, ¿cierto? Pero ¿y si le damos lugar al diablo? Consciente e inconscientemente. En nuestras vidas hay patrones que se repiten. Hay que identificar, de repente son patrones de problemas familiares, como enfermedades, ¿verdad? Crónicas o hereditarias, ya van por varias generaciones. Este fulano murió de tal cosa. Su hijo también murió de esto, de la misma cosa. Y hoy día, ¿saben qué? Entre propios creyentes en Cristo tienen temor de adquirir ciertas enfermedades porque sus padres tuvieron esas enfermedades. Quiere decir que ¿y cómo? Entonces, ¿acaso la palabra de Dios que dice que por sus llagas, en Isaías 53, por las llagas de Cristo hemos sido curados, ¿acaso no se cumplieron entonces? ¿Acaso Dios miente entonces? No miente. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer de nuestra parte. También hay dificultades financieras, inestabilidad económica recurrente, deudas, pobreza constante dentro de la familia. Hay gente que no sale de deudas. Y me refiero yo también tengo deudas, pero estoy al día. No estoy en nada. Hoy, por ejemplo, les puedo decir que gracias a Dios ya hemos conseguido un préstamo para comprar una casa allí en Paraguay. Ahora, cuando vayamos, entrando aquí, me escriben del banco y me avisaron que se aprobó. Y cuando regresemos tenemos que ir a firmar. Entonces, lo malo, mi cuñada Carmen está construyendo al lado. Lo bueno, tiene piscina. Ay. Bueno, pero gracias a Dios el Señor permite que todo sea posible, ¿verdad? Así es que celebramos eso con el Señor. Lo importante es estar al día con las deudas. Yo antes de venir me fui a la cooperativa donde tengo mi tarjeta de crédito y le dije, quiero aumentar mi crédito en mi tarjeta. ¿Y por qué mejor no te hacemos uno nuevo de tal monto? Wow. Eso es porque estamos viendo, ¿verdad? Porque si no, te van a decir, no. Estar al día, si es posible adelantarse. Muy bien. Conflictos familiares, peleas constantes, divorcios, separaciones, hijos extramatrimoniales, promiscuidad sexual, etcétera, etcétera. Todo eso le encanta al diablo. Le encanta al diablo. Padres alcohólicos, hijos alcohólicos. Ejemplo bíblico, ejemplo de vida. Mi abuelo tiene hijo extramatrimonial. Mi papá, mi mamá tienen hijo extramatrimonial. Yo tengo hijo extramatrimonial. Maldiciones generacionales. Mis abuelos alcohólicos, mi papá alcohólico, yo era un alcohólico. ¿Entienden? Familias que viven sin casarse, sus hijos viven sin casarse con su pareja. Y así sucesivamente. Pero lo que pasa es que hoy día parece que eso es normal, pero no es normal. Al Señor no le agrada. Por eso la Escritura dice, es mejor casarse que estarse quemando. El que vive en pareja sin casarse se está quemando, lo siento. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Ustedes saben, es una estadística muy triste. El 50% de los matrimonios se vuelven a divorciar. Yo sé eso porque en mi tesis para licenciatura en teología hice una tesis sobre consejería pastoral para matrimonios con problemas de infidelidad conyugal.
y analicé, estudié esas estadísticas. Y según las estadísticas, de 100 matrimonios, 500 se vuelven a divorciar. La sorpresa es que, eso en términos generales, la sorpresa es que dentro de los matrimonios cristianos evangélicos, la estadística es la misma. De 100 evangélicos que se casan, 50 se vuelven a divorciar. De 100 divorciados que se vuelven a casar, 75% se vuelven a divorciar. Esa es la estadística. Estamos hablando de iglesias, de personas que conviven en una iglesia evangélica. El hecho de que estemos en una iglesia evangélica no nos garantiza un matrimonio 100% feliz o eternamente feliz, ¿verdad? Tiene sus momentos. Esta estadística es alarmante, porque uno piensa, wow, no, los del mundo ahí se casan, se divorcian porque ellos no entienden, pero dentro de la iglesia los mismos números cantan. ¿Y qué pasa entonces? Es que no somos enseñados en estas cosas muchas veces. Que el diablo puede meter, como se dice, la cola. Sin embargo, la Biblia no le describe al enemigo con cola, sino como ángel de luz. O si no te viene en sueño, en una moto. ¿Verdad? Así es que, hermanos, también hay problemas de salud mental, ansiedad, depresión, comportamientos autodestructivos que se transmiten de manera inconsciente. Yo una vez estando en casa, estaba en mi habitación, que gracias a Dios ya teníamos 2 habitaciones cuando eso, porque antes de tener esas 2 habitaciones, en una habitación estaba mi mamá, mi papá y los 5 hijos. 7 dormíamos en una habitación, más chica que desde allí hasta aquí, más chico. Esa era mi casa. Luego se extendió, los hijos ya en una habitación y los padres en otra habitación. Y nuestra habitación ya daba salida directa a la cocina. Abro la puerta como para salir y veo a mi mamá hablando con una prima mayor que yo. Recuerdo que la prima ya tenía 15 años cuando eso, y yo 9 tal vez. Y le escucho a mi madre hablar, que se fue. Después yo entendí lo que pasó. Había sido mi prima, estaba embarazada. Y mi mamá le estaba contando su experiencia. Mi mamá se fue a un lugar para abortar cuando tenía 17, 18 años. Y entró en la habitación y la señora que le iba a practicar el aborto le dice, hija, acuéstate aquí y espérame un rato. Y dice mi mamá, yo estaba escuchando, espiando. La señora entra a una puerta, no sé si era otra habitación y si era el baño, no sé. Pero cuando yo me acosté y estuve sola allí en ese momento pensé, ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Reflexioné, dice. Entonces me levanto y salgo y tengo a mi bebé. Yo escuché toda la historia, ¿verdad? Con más detalles ciertamente. Si mi madre no hubiera hecho eso, si mi madre hubiera abortado, queridos hermanos, yo no iba a estar aquí hablándoles. Ese bebé era yo. Y el hombre con quien crecí no era mi padre, era mi padrastro. Borracho, agresivo, por más que mi mamá era quien le pegaba más. Crecí en ese ambiente de pleitos, de problemas. Después, ya cuando yo tenía 11 años, papá y mamá trabajaban. Mi mamá salía a las 5 de la mañana de casa y llegaba a las 10 de la noche, y mi papá se iba 1 semana, 2 semanas a trabajar por el interior o por otras ciudades. Y adivinen qué, el hijo mayor de 11 años se tenía que quedar en casa a cocinar, a lavar cubiertos, a lavar ropas. No teníamos cocina a gas, era a leña. No teníamos lavavajillas, no teníamos lavarropas. Yo era papá y mamá. A los 11 años una vecina vino a enseñarme a hacer guiso de arroz. Y yo empecé a cocinar en casa. Y saben, montón de veces
Mientras cortaba carne o verduras, agarraba el cuchillo y me ponía aquí en el pecho, llorando con intención de matarme. Pero pensaba, ¿y qué va a hacer de mi mamá si yo hago esto? ¿Qué va a pensar de mi mamá? Un montón de veces, no una sola vez. Y lloraba yo solo allí en la mañana. ¿Por qué solo? Porque mis hermanos menores, que eran 3, se iban a la escuela por la mañana. Cuando ellos regresaban, la comida ya estaba hecha. Y yo me iba a la tarde a la escuela, por la tarde. Esa fue mi vida en ese periodo de tiempo. Y empezó a perseguirme la muerte, ¿verdad? Entonces empecé a leer libros de magia, de hechicería, empecé a practicar quiromancia, que es lectura de manos, y yo le leía las manos a la gente. Y un día dije, voy a hacer de mí mismo, que voy a mirarme, ¿cuándo yo me voy a morir? Y yo a los 15 años llegué a la conclusión de que yo iba a morir a los 36 años. Ahora no le voy a decir cuánto tengo, ¿verdad? A los 36 años yo tenía que morir según mi propio análisis de lectura de mano. Ahora no me pregunte que ya no recuerdo nada. Pero todo esto tiene un nombre en brujería. Entonces, a los 25 años y siguiendo con mi vida, aunque ya vine a la capital, fui a la capital del Paraguay a vivir, mi vida era un desastre. Así como mi padre, por más que no era mi padre biológico, pero en el hogar se abrió una puerta, un portal al alcoholismo, a los vicios. Yo adquirí esos vicios. Alcohólico, fumaba, no quería saber nada de nada. Intenté matarle a mis hermanos, intenté matarme a mí mismo, porque esa muerte que se introdujo, ese rechazo que se introdujo en el hogar antes de mi nacimiento, empezó a perseguirme. A los 25 años intenté hacerlo. Acá tengo la cicatriz. Con un cuchillo así. Con temor, sí. Pero gracias a Dios que no pasó a mayores. Había un hombre en ese momento que me detuvo y me llevó al hospital rápido. Luego yo llego a los pies de Cristo a los 29 años. Le pido perdón al Señor. Empiezo a orar, me arrepiento de todo. Pero seguía tomando. Entonces un día me fui a un acontecimiento del trabajo. Y empecé a tomar porque la paga era ya de antemano, se paga y todo libre. Y como que yo pagué por 2 personas y fui solo, entonces todos me traían doble. Porque tenía la esperanza de que alguien me acompañara, pero... Y todos me traían doble, tanto bebida como comida. Y tomaba y comía. Ya unos meses después de haber llegado a los pies de Cristo. Luego... esa noche, como a la 1 de la mañana, llego a donde vivía, que era un alquiler. Y yo empiezo a orar y le digo al Señor, estando así bien ebrio, Señor, yo ya no quiero seguir así. Señor, yo ya no puedo vivir así, ya no quiero andar de esta manera. Y llorando, me tiro al suelo allí. Y empiezo a llorar y a clamar, Señor. Y le dije, Señor, renuncio, llorando a gran voz, a viva voz, como dice la Escritura, llorando ahí. Señor, sácame en el nombre de Jesús, renuncio a toda esta basura, ya no quiero vivir así. En la mañana siguiente yo tenía que estar firme en el trabajo. Fue hasta las 5 de la mañana que estuve allí tirado, llorando, pidiendo perdón, pidiendo misericordia. Y desde ese día dejó de gustarme el alcohol. Hace 20 años. Desde ese día, yo no es que le veía a la gente tomando y yo decía, ¿cómo quiero? Pero no debo. No, simplemente dejó de gustarme. Simplemente dejé de buscar. Ahora, un tiempo después, me junté con hermanos
que tomaban y bastante, y yo empecé a compartir con ellos otra vez. Y en una noche que estaba tomando con ellos un vino y estaba así medio mareadito, y el Señor me habla audiblemente y me dice no. Entonces esa vez definitivamente ya no. Hace 15 años definitivamente ya no probé alcohol de ninguna manera, porque el Señor no. El diablo, hermanos, quiere sutilmente introducirse en nuestras casas. Y es que nuestros padres no fueron enseñados cómo instruirnos. No hay una escuela de padres. Hoy día los hermanos crean, ¿verdad? Pero no hay una institución dedicada a formar padres. No fuimos, ustedes se fueron a una escuela de padres 1 o 2 años. No. Y la Biblia, no es la Biblia, perdón, la estadística dice que nosotros somos el 90% de lo que nuestros padres nos ministraron, nos dieron. Absorbemos el 90% de lo que oímos y vemos de todo lo que recibimos en nuestra familia, en nuestro hogar. Nuestros padres no fueron enseñados, inclusive su forma de hablar adquirimos. Por eso escuchamos decir igualito a su papá como habla, igualito a su mamá, lo mismo. Porque en el hogar se habla de esa manera. Si en tu hogar se habla maldición, tus hijos van a hablar maldición. Si en tu hogar se habla bendición, tus hijos van a hablar bendición. Si en tu hogar se ora de rodillas, tus hijos van a orar de rodillas. Y yo lo he visto, yo lo he vivido. Entonces, también hay maldiciones que provienen de traumas, de sustos. El susto, el miedo. Hay cuánta gente ahí de repente no se anima a dormir con la luz apagada. ¿Por qué? Porque tienen miedo. El miedo es un espíritu. El miedo es un espíritu. Hay hijos de Dios, hay creyentes en Cristo que no pueden dormir con la luz apagada. Yo también era así. ¿Por qué? ¿Cómo entra el miedo? Películas de terror. Hay hermanitos que les encanta ver películas de terror. ¿Saben qué están haciendo? Abriendo portales al maligno. Pero ¿es inofensivo? No, no es inofensivo. Aparentemente sí, le estamos abriendo puertas al maligno. Inclusive objetos, símbolos que utilizamos que para nosotros no tienen nada que ver. Pero yo les cuento algo rápidamente. Lucía, mi esposa, ella tiene su testimonio que generalmente ella no quiere contar, pero yo sí cuento. Ella me contó cuando llegó recién a los pies de Cristo, ella tenía un peluche con la cual dormía. Ahora dice que es feo, cuando eso era lindo. Entonces ella dormía con ese peluche, pero cuando llega a los pies de Cristo dice ya no podía dormir tranquila. Tenía 14 años ella. Entonces un tiempo dice apartaba ese peluche y podía dormir tranquilo. Luego como que ya dormía tranquila, traía otra vez el peluche y la misma cosa. Tenía pesadillas, tenía lo que sea. Entonces un día pone otra vez allí y ora, Señor, y ora y de repente ve que ese peluche se le prende rojo sus ojos. Y es como que le venía encima y yo me levanté y le agarré y le reprendí. Entonces comprendí que yo tenía que orar y ayunar por todas las cosas. Tenía muñecas de Barbie, muñecas de esto, muñecos de aquello. Y ustedes reconocen a mi cuñada Nati. Su hijo Eben dice que tenía un barco pirata que estaba en la casa. Ellos ya estaban en España ciertamente, Nati con sus hijos. Y mi esposa dice, empieza a orar por ese barco pirata que es un juguete. Pero tenía una banderita ahí de calavera ahí por la banderita. Y de esa calavera sale un espíritu negro, como un humo negro. Y yo tenía muchas muñecas y dice, y voy orando y reprendiendo en el nombre de Jesús. Y cada muñeca que oraba me miraba mal y se retorcían, literal. Entonces yo agarré y quemé todo lo que tenía, dice. Porque todos estos hermanos están pactados. Tu ropa, tu prenda de vestir, las más lindas de marca que vos estás usando, no sabemos a quién fue dedicado para venderse. Hacia casa, frente a casa se construyó un enorme supermercado que al entrar ahí hay una imagen de la Virgen. Quiere decir que
Eso, todo lo que hay dentro está consagrado a esa imagen, y detrás de cada imagen hay un espíritu que controla, espíritus territoriales. Todo lo que hay ahí entonces está consagrado a ese espíritu para que se pueda vender. Entonces, cuando compramos, tenemos que comprar. Oramos, Señor, te damos gracias por lo que hemos comprado, gracias por la ropa, gracias por los alimentos, gracias por todo. Bendice, Señor. Porque el diablo influye con símbolos, consciente o inconscientemente, hermanos, entra en nuestras vidas. Una vez una hermana viajó a México, yo le hice un favor y de agradecimiento me trajo un recuerdo de México. Me trajo un sombrero mexicano así de este tamaño con un tequilita espectacular, hermoso, que no me gusta para nada. Entonces yo puse en la sala y nosotros oramos siempre con mi esposa y le decimos: Señor, muéstranos aquellas cosas que hay en casa y que no te agradan y que tenemos que sacar, renunciar, Señor. Y yo cada vez que oraba, la tequilita. Señor, muéstrame la tequilita. Y yo amaba tanto, no por el contenido, sino por lo que representaba. Era un regalo. Entonces le conté a mi esposa, todas las veces, ya una semana la tequilita en mi mente cada vez que oraba. Y me dice Lucía, derrama todo y ponerle agua. Entonces hice eso. Y oré y al Señor le dije: Señor, muéstrame. Desapareció. El Señor ya no me mostró nada de tequila. Y después, Lucía, en un momento que yo no estaba, ya desapareció la botellita y todo. Bueno, se quedó el sombrero por lo menos. El sombrero mexicano. Pero son así, son pequeñas cosas, parece. Una vez fui a la casa de un hermano y veo así un whisky Grants de 2 litros ahí en su sala, un hermano. Y dice: ese es para no olvidarme de dónde me sacó el Señor. Perdónenme, hermanos, pero no estoy de acuerdo. Yo no tengo nada de eso, pero nunca olvidé de dónde me sacó el Señor. Lo que pasa, hermanos, es que nosotros cuando venimos a los pies de Cristo venimos con muchas ataduras. Y a veces nosotros mismos nos atamos con nuestras palabras. Recuerden que la palabra tiene poder y va para los jóvenes. Ay, en mi caso, ¿verdad?, que pasé por esto. Si me dejas, te juro que me mato. Automaldiciones. Ay, sin ti no voy a poder vivir jamás. O si no, como dice aquella música, no me vuelvo a enamorar, ¿verdad? Nunca más me voy a enamorar. Nunca más voy a amar como te amé a ti. Automaldiciones. Automaldiciones. Nuestras palabras tienen poder, ¿verdad? Del bien de su boca se saciará el hombre, dice la escritura, Proverbios, ¿verdad? O si no, esos dichos te van a atar. Tu palabra te bendice o te ata. De nosotros depende qué queremos en nuestras vidas: maldición o bendición. De acuerdo a lo que tú le digas a tus hijos, de acuerdo a lo que les enseñes a tus hijos, ellos van a ser bendición o maldición. Si en tu hogar hay cualquiera de estas cosas que hemos hablado, no te sorprenda que tus hijos pasen por lo mismo. Como un hombre que decía, él se lamentaba porque su hijo se hizo drogadicto, pero él jamás se dio cuenta de que él fue el que abrió la puerta siendo un fumador. Yo nunca le enseñé que consuman droga, dice. Siempre le dije no, pero él fumaba. Y esa era una puerta abierta, un portal a su hogar. Un portal. Así es que no debemos sorprendernos cuando suceden esas cosas. Y otros tipos de maldiciones son aquellas: visitamos a brujos, hechiceros, leemos horóscopos, hacemos lectura de manos, robos, ganancias deshonestas, objetos, amuletos que hemos hablado, que tenemos en nuestras casas. Yo de niño, mis padres me llevaban a esos curanderos. O si no, el curandero, el médico, como le decimos en Paraguay, te dice: tráeme una prenda de tu hijo, tráeme una prenda de tu esposo que es borracho. Son espíritus. Y en Paraguay ocurrió esto. Una señora se fue a esos curanderos y le dice: yo quiero que mi esposo deje el alcohol. Y el curandero, el hechicero, le dice: bien, va a dejar el alcohol, pero ahora se va a volver agresivo.
¿qué es lo que pasa? El diablo no puede atentar contra su casa, así como dice el Señor, ¿verdad? Porque una casa, el diablo no puede atentar contra su propia casa. Entonces, saca ese espíritu de vicio y entra espíritu de contienda, de división, de agresividad. Pero el otro está feliz porque ya no consume alcohol, pero es insoportable. Así funciona el mundo espiritual, hermanos. Así funciona. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Identificar. Tal vez son otras cosas las que tú estás experimentando en tu casa. Tal vez son otras situaciones las que tú estás viviendo en tu casa. Preocupado de aquí, preocupada por esto, por aquello. Oh, que mi hijo esto, que mi hijo aquello. ¿Y qué pasa? Es que el diablo busca la forma de meterse en la vida, en la casa de los creyentes. El diablo, como ya hemos leído, busca como león rugiente. Está pescando, inclusive él mismo quiere poner trabas, tropiezos para que nosotros podamos caer y él pueda entrar en nuestras vidas, en nuestra familia. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que activar el poder de la bendición. El Señor ha hecho muchas promesas, tenemos muchas promesas en las Escrituras. El Señor hizo desde Abraham y en adelante hay promesas para nosotros. Y quiero leerles, por ejemplo, Gálatas 3:9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gálatas 3:9. Los de la fe. ¿Y quiénes son los de la fe? Nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. Somos los de la fe. Abraham recibió bendición porque creyó. Pero no tenemos que ser como Abraham, ¿verdad? Que recién, después de muchas pruebas, ahí cuando estaba a punto de matarle a su hijo, el ángel le dijo, ahora entiendo que tienes temor de Dios. Porque antes le había dicho, sal de tu tierra, solito sal, pero él se fue con su sobrino, con este, con aquello. No obedeció del todo, salió, pero salió con algunas cargas de mal, ¿verdad? Entonces fue pasando por un proceso. El otro versículo, el 14 también dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Eso es para nosotros. Eso es para nosotros, hermanos. Pero quiero leerles un versículo más, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A veces nosotros leemos esto y ya nos creemos intocables, que ya nada ni nadie puede molestar, ni siquiera dolor de cabeza parece que ya vamos a tener. Pero nos enfermamos, pero pasamos situaciones difíciles. Yo ya siendo cristiano, hermanos, acostado en mi cama, siento que alguien camina en mi cama, abro mis ojos y no le veo a nadie. Pero veo el colchón que se hunde como cuando alguien camina encima. Ya siendo cristiano. Entonces dije, ay, en ese momento yo tuve miedo, me arrodillé por mi cama, Señor, por favor. Yo no entendía, no sabía cómo enfrentar. Le decía, Señor, en el nombre de Jesús, saca de mí por favor. Y oraba. Y después me acostaba y la misma cosa. Hasta que fui enseñado de que yo tengo poder y autoridad en el nombre de Jesús. Entonces, cuando venía, entonces yo le sentía y le decía, en el nombre de Jesús, te vas de acá. Y se iba. Tal es así que un día me agarra del brazo. Ya le sentí, ya estando acostado, le siento que me agarra del brazo. Y yo ahí le digo, en el nombre de Jesús te vas. Y pega un grito. Le escucho gritar y se va. Ya estando a los pies de Cristo yo. O a veces
La vez pasada me llama un hermano, está estando acá nosotros, me llama desde Paraguay. Hermano, anoche escuché un ruido y salí como para abrir la puerta. Mi puerta es de vidrio, dice. Y cuando abro la puerta, alguien me alumbra así por la cara a 1 metro de distancia y yo no le veo a nadie. Era una luz que se apareció ahí, me alumbró en la cara. Me asusté, dice. Fui y me acosté y después mi hermano, mi hijo viene gritando, papá, alguien me estiró del pie estando yo acostado, me dice. Yo no sé si alguna vez les pasó algo similar, ¿verdad? Espero que no. Pero ¿y por qué pasa? Hay áreas abiertas en nuestras vidas, las cuales tenemos que identificar. ¿Y cómo nosotros podemos funcionar en la libertad? Tenemos que renunciar a esto, así como yo les di mi ejemplo, renunciar. Famoso es aquel que dice, yo ya no puedo más, ya no tengo fuerzas, no puedo triunfar económicamente, no me sale nada. Cambiar tu forma de hablar. La escritura dice, el que es de arriba habla cosas celestiales. El que es de la tierra habla cosas terrenales. Tú no eres de la tierra. Tú no puedes hablar cosas terrenales. Tu palabras de edificación, de bendición, son las que tienen que salir de tu boca, ya sea para el prójimo o para ti mismo. Tienes que acostumbrar tu boca. Nunca debemos decir, como ya le dije, yo no puedo, no tengo fuerza, soy pobre, no puedo, estoy solo, Dios no me oye, tengo miedo, yo nací para sufrir, nadie me ama. No sé si acá se usa esta frase, ¿verdad? Pero en Paraguay se habla y dice, nadie me quiere, mejor me como un gusanito, ¿verdad? Hay gente que quiere comer gusanitos nada más. No podemos nosotros hablar como el mundo habla. Yo tengo que marcar la diferencia. Pedro, cuando estaban acusándole, tú también eres uno de ellos. Yo no, jamás lo he visto. Otro, tú también eres uno de ellos. No. Y el último le dice, tú también eres uno de ellos. Hasta tu forma de hablar te delata. Como cristianos, hasta nuestra forma de hablar tiene que delatarnos. Tenemos que ser diferentes. No podemos amoldarnos, como dice Romanos 12:1, a este mundo. Ni su manera de pensar, ni su manera de hablar, ni su manera de vivir. Tenemos que ser diferentes. Y de todo esto que les hablé, quiero contarles una historia bíblica. La historia de Lázaro. Quiero representar esto con la vida de Lázaro. Lázaro, un amigo de Cristo. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Era muy amigo del Señor Jesús. Pero un día Lázaro muere y el Señor Jesús a los 4 días de haber muerto se va y le resucita. Pero ¿qué pasa? Él salió. ¿Cómo salió? Atado. ¿Saben? Ese Lázaro antes de su muerte es la humanidad antes de la caída. Y como dice Pablo, esto no me lo enseñó hombre ni carne ni sangre. Esto es algo que el Señor directamente me enseñó. Lázaro antes de su muerte es el ser humano antes de la caída. Vivito y coleando, ¿verdad? Pero después de la caída, después del pecado, el ser humano muere. Y de ahí nosotros también venimos, como dice Pablo, y nosotros estamos sin Cristo muertos en delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. Lázaro antes de su muerte era muy amigo de Jesús. El hombre antes de la caída era muy amigo de Dios. Pero ellos pecaron, murieron y esa muerte los separó. Separó esa amistad. Pero es Cristo mismo el que lo resucita. Es Dios mismo el que envía para nosotros la salvación a través de Cristo. Y el Señor Jesús le resucitó y viene, como dijimos, atados. Pero ¿acaso Jesús no hizo todo su trabajo? ¿Acaso Jesús falló en resucitarle a Lázaro? ¿Por qué es que vino atado?
¿Por qué es que salió atado y tuvo que recurrir a otras personas y diciéndoles, desátenle y dejadlo ir? Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, venimos de esa muerte espiritual, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hemos sido resucitados, hemos pasado de muerte a vida. Pero así como Lázaro, venimos encima de nosotros con ataduras que nos impiden avanzar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en cada área de nuestras vidas. Imagínense ese Lázaro. Bueno, Lázaro, ya estás vivo, ya resucitaste y andás, haz lo que querés ahora. Y Lázaro así, en el primer descuido tropieza y vuelve a caer. Por eso muchos hermanitos se apartan otra vez de la iglesia, porque no fueron desatados completamente, porque no pueden caminar firmemente todavía. Y a veces ya sin desatarle, todos nosotros ya le soltamos y vuelve a caer. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Venimos a los pies de Cristo gozosos, gloriosos, wow, todo el mundo sorprendido, felices, porque Él resucitó, porque hemos sido resucitados. Pero lo que el mundo no sabe son aquellas ataduras, esos escombros de muchas generaciones que vienen sobre nosotros, las cuales tienen que ser desatadas. ¿Se imaginan? Tienen la película, como se dice, la escena de Lázaro levantándose vivo, un momento glorioso, sorprendente, espectacular. Pero ¿y cómo es que así va a salir? Atado. ¿Y qué hacemos con eso entonces? Dice, desatadle y dejadle ir. Yo quiero pedirle a Pastor, ¿puedes acompañarme con el teclado, por favor? Quiero pedirle a una hermana, una de las líderes y otro líder. Dale, gracias. Si tienen un basurero por ahí, por favor, para traer acá, adelante. Un basurero pequeño. Una papelera. Por nosotros le decimos basurero a todo lo que. Ese está bien. Y me gustaría 2 líderes, femenino y masculino, uno de aquí y otro por allí. Líderes de la iglesia, los que ministran aquí adelante, un varón y una mujer, por favor. Del otro lado, por favor. Esas músicas que cantamos hace rato me gustaron mucho. Tu fidelidad me recordó a cuando por primera vez fui a una iglesia evangélica. Yo tenía 13 años. No significa que me haya convertido, porque realmente llegué a los pies de Cristo a los 29. Pero sí, siempre recuerdo aquella primera vez que fui a una iglesia evangélica y esa canción fue la que me gustó. Tu fidelidad. Y esa canción de guerra espiritual que escuchamos primero con el grupo de alabanza es una canción de guerra espiritual. Le dije a mi cuñado, hace 15 años que no escuchaba esa música. Y también decían, mientras oraban, Señor, queremos sentir tu presencia. Hermanos, yo soy de aquel tipo, a veces yo quiero ser como el rey David, atrevido con el Señor. Y muchas veces orando le digo al Señor, Señor, yo hoy voy a ser atrevido contigo. El rey David era atrevido con el Señor. ¿Por qué? Porque le conocía, porque sabía quién era su Dios. A tal punto era un atrevido que le dijo, Señor, al Seol donde me mandas, ¿quién te va a alabar? Como si fuese el único que pueda alabar del Señor. Eso demuestra confianza plena. Eso demuestra comunión plena. Demuestra que sabía quién era Dios y lo que Él representaba delante de Dios, lo que Él era delante del Señor. Por eso yo no me conformo con la escritura que dice que donde están 2 o 3 reunidos, allí estás tú. Yo no me conformo con saber intelectualmente de que Dios está aquí. Yo quiero sentirle. Yo quiero experimentar su presencia.
Y el Señor está en este lugar, hermanos. Tú puedes sentirle, no solamente saber en tu cerebrito que Él está. Puedes sentirle. Tú puedes sentir su presencia. Lázaro había muerto. Y el Señor Jesús llegó después de 4 días donde estaban. Y viene una de sus hermanas y le dice: Señor, se arrodilla delante del Señor. Si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Luego viene con la otra hermana y le dice la misma cosa, cambiando de lugar algunos términos, ¿verdad? Le dice: Maestro, si estuvieras aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor le dice: tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Y hace una pregunta importante y les dice: ¿dónde la habéis puesto? ¿Dónde le habéis puesto? Y le llevan frente al sepulcro. Y dice el Señor: quitad la piedra. Yo no sé qué piedras hay que sacar de nuestras vidas. Yo no sé qué piedras tenemos que sacar de nuestro sepulcro. Pero hay algo que sucedió en ese momento y el Señor Jesús gritó a viva voz y dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó allí? ¿Se animan a llamarle a Lázaro? Ponete de pie, por favor. Y vamos a llamar a ese Lázaro. Lázaro, repetí conmigo: Lázaro, ven fuera. Y ese Lázaro salió del sepulcro. Lázaro salió atados, completamente cubierto, sin poder ir a ninguna parte más solo. Este Lázaro nos representa a nosotros. Está vivo, pero tal vez tiene muchas ataduras en su vida. Tal vez no por tu culpa, sino por tus antepasados que no has podido identificar. Este Lázaro somos cada uno de nosotros, vivos por el poder de la resurrección que Cristo nos dio. Pero muchas veces tenemos ataduras que nos impiden avanzar.